Buenos días a todos y a todas. Es un placer, lo primero, daros la bienvenida en nombre de Más Madrid a esta jornada sobre políticas culturales. La mayoría de vosotros y de vosotras nos conocemos porque nos hemos ido reuniendo en la Asamblea de Madrid, en vuestras sedes, en diferentes espacios. O sea que es un placer y agradeceros inmensamente que dediquéis esta mañana de martes a reuniros aquí con nosotras. Que estemos hoy aquí en una sala tan significativa como la Sala Ambigu del Teatro Pavón es ya un símbolo, porque la cultura debemos defenderla desde los espacios vivos, desde el encuentro y desde el compromiso. No me voy a enrollar nada más, quiero ser súper breve porque luego tenemos más tiempo para hablar. Ahora, para abrir y presentar este espacio de reflexión, le voy a dar la palabra a nuestra portavoz de Más Madrid y en la Asamblea de Madrid, a Manuela Berguerot. Así que muchas gracias, Manu. Gracias, Marisa. Pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a las compañeras y compañeros que hacéis posible que podamos generar este espacio para seguir construyendo comunidades, en este caso, en torno a la cultura. Gracias a todas las que habéis venido a participar, a pensar de forma colectiva. Especialmente gracias a Marisa Escalante, nuestra portavoz de Cultura en la Asamblea de Madrid, diputada ahora, pero con una trayectoria no solo en política, sino también cultural muy importante, que demuestra pues lo genuino de la construcción de este espacio por parte de Marisa. Marisa fue concejala en un pueblito, Talamanca del Jarama, hace muchos años y es muy representativo de lo que construimos en Más Madrid. Desde lo más pequeñito a lo más grande queremos transformar la región con una política, desde la política local, como hizo Marisa, y además siendo concejala de Cultura, donde llevó a cabo un festival de cine en Talamanca del Jarama, que representa precisamente esa idea que tenemos, ese propósito, no solo de desconcentrar la acción política en la Comunidad de Madrid, sino toda la acción cultural. Así que muchas gracias, Marisa, y espero que sea muy fructífera esta jornada que habéis pensado juntos. Gracias por venir desde sectores tan diversos del libro, del circo, de la danza, del teatro, de las salas y museos, de la música, del cine, de la arqueología, de las artes visuales. Es una suerte contar con una representación de nuestro sistema cultural tan amplia como la cultura misma. Para Más Madrid, la cultura no es simplemente un sector económico, sino un derecho de las personas. La cultura es y debe ser un motor social, un espacio desde el que tejer y fortalecer lazos comunitarios en nuestros barrios y en nuestros municipios. Por eso las infraestructuras culturales, como las bibliotecas, los museos, los teatros, las salas de conciertos y ensayos, los centros culturales, todas son infraestructuras sociales fundamentales que deben estar abiertas a todo el mundo. Nosotros encontramos en esas infraestructuras precisamente unos elementos claves para el reequilibrio territorial de esta comunidad que tiende todo a la centralidad. La cultura es un potenciador de la imaginación, una vía de acceso al placer de cuestionar nuestro presente e imaginar el futuro. La cultura nos divierte, nos hace más libres, más críticos, más empáticos, nos entretiene y nos revuelve, nos incomoda y nos conforta a partes iguales. En Madrid caben y tienen que caber todos los enfoques culturales. Madrid debe proteger la cultura independiente, moleste a quien le moleste. Y Madrid debe ser incompatible con la censura, cosa que no ha sido siempre así y basta recordar con la censura y la cancelación de la obra de Paco Becerra en los teatros del Canal en el año 2022. La cultura, por tanto, es libertad, es crítica, es diversidad y es diferencia. Por eso, cuando un país se vuelve autoritario, siempre acaba atacando a la cultura y a quien se dedica a la creación cultural. Hace unos días hemos conocido que una artista académica y escritora dominicana, Rita Indiana, canceló su participación en la Feria del Libro de Madrid porque la actual represión del gobierno de Trump contra los académicos extranjeros, contra las personas migrantes en Estados Unidos, ponía en duda que no tuviera problemas a su regreso a Nueva York, donde trabaja y vive actualmente. Esto es un recordatorio de que nuestra libertad es un bien preciado y frágil y la cultura es al mismo tiempo una forma de defenderla y un objetivo de los autoritarios y censores cuando les molesta.
desde Más Madrid, defendemos una visión de la cultura centrada en los derechos y por eso partimos del enfoque de los derechos culturales, que reconoce que el acceso, la participación y la producción cultural son derechos fundamentales que no pueden depender del dinero que tengas en el bolsillo ni del código postal donde vivas. Este enfoque no es una invención nuestra, es un artículo que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 27. Un artículo que reconoce el derecho de todas las personas a participar libremente en la vida de su comunidad, a ser parte del progreso científico y sus beneficios y a gozar de las artes. Es importante ese gozar y disfrutar, ese derecho a la felicidad que se intuye en la Declaración de los Derechos Humanos y en algunos de los momentos más luminosos de la modernidad. Un artículo que reconoce también el derecho a recibir protección por las creaciones propias, algo fundamental en este momento marcado por la explosión de la inteligencia artificial generativa, pero también marcado por la falta de apoyo a los artistas y además también a los promotores culturales por la precariedad laboral del sector cultural y por el abandono de muchos espacios de cultura en nuestros barrios. Como reconoce la UNESCO, la cultura es un bien público mundial y los estados y administraciones públicas deben poner en marcha políticas para protegerla y para promocionarla. Y mientras se desarrolla este enfoque de derechos culturales, la Administración regional y el municipio de Madrid impulsan un sector cultural que busca la rentabilidad inmediata, bueno, pues de la mano, como habéis visto, todos los que viváis en Madrid, de la mano del turismo y los grandes eventos, demasiado a menudo a costa de los derechos laborales del sector y la cultura de proximidad y a favor del cortoplacismo de los intereses inmobiliarios. No tenemos nada en contra de los grandes conciertos o los musicales, siempre que cuiden el equilibrio de la vida de los barrios y los territorios que los acogen, con los derechos de los trabajadores que los hacen posible y con nuestro patrimonio. Las instituciones públicas están para promover la diversidad de la cultura, para acompañar a los creadores, para blindar los derechos laborales y la sostenibilidad económica del sector. Y en la Comunidad de Madrid, concretamente, podemos hablar de un maltrato de la cultura en este Madrid de Ayuso. Un maltrato que se refleja en una financiación pobre que se queda en el 1,05% del presupuesto público, muy lejos del 2% que recomienda el Parlamento Europeo. Solo este año la cultura ha sufrido un 5,9% en la Comunidad de Madrid. Y está también cada vez más centralizada en unos pocos lugares de Madrid, mientras las administraciones del Partido Popular, en este caso de Almeida, abandonan infraestructuras históricas como el Teatro Almendrales en Usera, que podría ser un referente cultural del sur, y que en lugar de rehabilitarlo pretenden demoler gastando más de 1 millón de euros, aprovechando pues ahí un pelotazo urbanístico, como no. Y mientras tanto, los y las profesionales de la cultura trabajáis en muchas ocasiones en condiciones de gran precariedad, sin estabilidad, a menudo con ingresos bajos e inestables, con jornadas interminables, periodos de inactividad y a la espera de un estatuto del artista que todos estamos deseando que salga adelante. En demasiados casos, la cultura madrileña funciona gracias al sobreesfuerzo constante del sector, no gracias a un apoyo público y coherente y bien financiado por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid. Además, una parte importante de la ciudadanía sigue sin ver garantizado su derecho a la cultura, porque no tiene infraestructuras cerca, porque no puede pagar una entrada, porque nadie se ha molestado en diseñar una política de públicos real, ambiciosa y descentralizada. Y frente a esto, desde Más Madrid apostamos por un proyecto de cultura integral, con vocación de largo plazo y con un enfoque de justicia social. Un proyecto que tenga en el centro a las personas que crean y cuida la cultura a quienes disfrutan y participan de ella. Por eso hoy nos reunimos con vosotros y con vosotras en el que seguro que espero que sea el primero de muchos encuentros colectivos para trabajar en un proyecto común que tenga por ejes la financiación justa y la sostenibilidad del sector, la descentralización y la equidad territorial, que apueste por polos e infraestructuras culturales descentralizadas en el territorio y una programación cultural que llegue a los barrios y al Madrid rural también.
una política cultural que vaya de la mano de la educación, apostando por la formación de públicos y la educación artística. Y, por último, una política cultural transversal, que garantice el derecho de los cuidados y al tiempo libre, que combata las desigualdades socioeconómicas para que todo el mundo tenga las mismas opciones de disfrutar de la cultura. Eso es lo que queremos empezar a construir con vosotros y con vosotras desde hoy. Queremos hacerlo de la mano del sector, de la mano de la representación más diversa posible del mundo de la cultura madrileña, con consensos fuertes para hacer políticas que duren y den frutos no solo en lo inmediato, sino en los años y las décadas por venir. Así que muchas gracias por participar y que sea el primero de muchos más. Bueno, pues muchas gracias, Manuela. Reitero las palabras de agradecimiento de Manu a las personas, sobre todo a todas las que habéis venido, pero también de nuestro grupo parlamentario, tanto diputadas como técnicos, que lleváis trabajando meses para que se haga posible este encuentro, especialmente a Ali, que no sé dónde está, Alicia García, que está por ahí. Pues gracias, Ali, por tu esfuerzo. Hemos convocado esta jornada, os hemos convocado porque, como decía Manuela, queremos escucharos, porque Más Madrid quiere seguir trabajando y construyendo una propuesta cultural desde la escucha, desde el diálogo, con quienes creáis, con quienes trabajáis, con quienes gestionáis y estáis sosteniendo la vida cultural de nuestra región, de nuestra Comunidad de Madrid. Queremos que nos contéis qué está pasando, nos lo habéis contado en diferentes reuniones, pero está muy bien que en estas mesas de trabajo nos contéis qué está pasando en vuestro ámbito, los problemas que son persistentes, los desafíos, los nuevos retos que se plantea, por ejemplo, como los que nos plantea la inteligencia artificial generativa, las carencias que se llevan arrastrando desde hace años, pero también los aprendizajes y las propuestas que venís construyendo para avanzar. Esta no es una jornada para que nosotras hablemos, por eso este espacio va a ser muy breve, sino para que habléis vosotros y vosotras, porque sin esa conversación no hay política cultural que esté a la altura. Con todo lo que surja de estas mesas de trabajo, que estoy segura de que van a surgir muchas cosas, queremos volver a la Asamblea de Madrid, queremos que este proceso nos dé pie a una hoja de ruta que sea colectiva, que sea coherente y que sea ambiciosa. Una hoja de ruta que piense la cultura como un derecho, como un bien común, como ha dicho Manuela, como una herramienta para vivir mejor, para convivir mejor y para poder ser más libres. Sabemos que el contexto no es fácil, ya lo conocemos bien, que hay precariedad, que hay desprotección y abandono institucional, que las grandes infraestructuras culturales conviven con barrios y con municipios enteros sin un solo espacio digno, un espacio digno cultural, pero también sabemos que hay talentos, sabemos que hay energía, sabemos que hay comunidad, sabemos que tenemos ganas de solucionar esto y que hay una fuerza cultural que no se va a rendir. Manuela ha empezado compartiendo esta jornada, ha empezado compartiendo la jornada un marco, el papel que juega la cultura en nuestra sociedad y los límites del modelo cultural actual en nuestra comunidad. Pero ahora queremos pasar a la fase de elaboración de ese diagnóstico a través del diálogo. Así que os voy a explicar brevemente cuál va a ser la dinámica de la jornada. Habéis visto que ya estáis distribuidas y distribuidos por mesas de trabajo. Hemos intentado mezclar en la medida de lo posible perfiles, sectores, disciplinas y trayectorias para que fuesen mesas bastante heterogéneas, para que haya diversidad y riqueza desde vuestros diferentes puntos de vista. Vamos a hacer 2 bloques de trabajo, cada uno va a durar aproximadamente 1 hora. En el primer bloque nos vamos a centrar en los retos y en los problemas que estáis viviendo en vuestro ámbito, las dificultades estructurales, los vacíos, las barreras que impiden que el derecho a la cultura sea una realidad. Y en el segundo bloque de trabajo, que será en la siguiente hora, el foco va a estar puesto en las propuestas y en las soluciones que desde vuestro punto de vista creéis que se pueden dar. ¿Qué cambios son urgentes? ¿Qué podemos hacer desde ya? ¿Qué medidas deberían formar parte de la política cultural ambiciosa y transformadora en la Comunidad de Madrid? Cada mesa contará con 2 personas facilitadoras, una que irá recogiendo las ideas y otra que coordinará
los tiempos para asegurar que todo el mundo, que todos y todas podáis hablar y que el diálogo sea equilibrado y fluido. Después de estos 2 bloques vamos a hacer una brevísima pausa de media hora para tomar un aperitivo fuera, mientras nuestros relatoras y relatoras ponen en común todo el trabajo, se reúnen para ordenar las ideas más clave que han surgido y a continuación nos volveremos a juntar aquí en otra media horita para hacer una puesta en común de todo lo que han recogido los relatores y las relatoras, para compartir los principales puntos debatidos y visualizar juntas una hoja de ruta colectiva. Nuestra intención es clara, lo que genere hoy aquí no se quede en esta jornada, sino que sirva para seguir trabajando desde la Asamblea, desde nuestra posición como oposición en la Asamblea de Madrid, desde nuestros equipos y desde nuestros territorios donde podemos trabajar. Queremos convertir este encuentro en propuestas políticas, en iniciativas legislativas, que para eso estamos en una Cámara Legislativa y podemos hacerlo, en argumentos y en alianzas de trabajo. Pero antes, para seguir ampliando este marco de trabajo, os voy a presentar a una invitada muy especial que nos acompaña en la mesa, que es Carmen Oviedo, de Pedagogías Invisibles, y que ha sido una de las coordinadoras del Plan de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, desde la línea de la mediación cultural. Carmen va a hablarnos de algo fundamental, que es la mediación cultural desde el enfoque de los derechos, porque sabemos que no basta con reconocer la cultura como un derecho sobre el papel, hace falta que se generen mecanismos que lo garanticen, que lo hagan accesible y que lo lleven al territorio, a las escuelas, a los barrios, a las instituciones, pero también a las zonas más desfavorecidas y a las personas más vulnerables. La mediación cultural, nos lo va a explicar ella mucho mejor, es precisamente uno de esos mecanismos que permiten conectar, traducir, acercar, que permiten que la cultura deje de estar encerrada en los circuitos de siempre y que llegue donde a veces no llega nada. ¿Cómo se pone en práctica este enfoque? ¿Cómo se articula? ¿Cómo se defiende desde lo cotidiano, desde la escucha y desde la pedagogía? Y ahora sí, le cedo la palabra a Carmen Oviedo, de Pedagogías Invisibles, para que nos introduzca en este enfoque que tanto necesitamos, la mediación cultural desde los derechos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Marisa, Manuela. Es un placer compartir esta mesa con vosotras y es un placer estar aquí. Me siento muy agradecida y muy honrada que me hayáis invitado a hablar y a poder generar este espacio para hablar de mediación cultural y de derechos culturales. Os agradezco mucho a todas que estéis aquí. Creo que este es un espacio muy importante en el que activar la escucha y en el que pensar juntas otros caminos hacia los cuales dirigirnos a la cultura, ¿no? Yo quería empezar mencionando una frase que para mí es fundamental y es como una clave, ¿no? Para Pedagogías Invisibles a la hora de pensar cómo desarrollamos nuestras prácticas, ¿no? Y qué es la cultura para nosotras. Y es una frase que dijo Paul Preciado. Él la articula con la palabra museo, pero yo la cambio porque me viene bien. Entonces, viene a decir algo así como que la cultura debería de ser el laboratorio donde experimentar nuevas maneras de socializar, ¿no? Y es desde este lugar, y creo que es esta frase lo que de alguna manera resume lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Ver cómo vamos a articular y a rearticular las políticas culturales para entre todas encontrar nuevas maneras de socializar, de relacionarnos, de entendernos, de escucharnos, porque, bueno, de alguna manera con los retos que tenemos, ¿no?, en el presente, con estas crisis abrumadoras, migratorias, ecológicas, de género, políticas, económicas. Realmente creo y creemos, ¿no?, en Pedagogías Invisibles que la cultura debería de ser un espacio de prácticas que acompañase a la ciudadanía para dar respuestas creativas a retos contemporáneos, ¿no? Y que verdaderamente esa es la cultura y esa es la experiencia cultural que a nosotras nos interesa activar en el marco en el que activamos proyectos, ¿no? Pedagogías Invisibles somos una entidad que llevamos trabajando desde 2009 en proyectos que se encuentran en la intersección entre la educación, el arte, la mediación cultural, y básicamente lo que hacemos es acompañar a instituciones educativas y sobre todo culturales para que entiendan que deben de ser garantes de los derechos culturales de los contextos donde desarrollan su marco de acción, ¿no?
Y lo hacemos a través de la mediación cultural, como lo podríamos hacer a través de, bueno, pues de otros marcos de acción, pero este es el nuestro y en el que nosotras hemos encontrado un montón de claves para activar, ¿no?, esos derechos culturales. Y esas nuevas políticas culturales. De hecho, si hacemos una radiografía de las políticas culturales tradicionales, y estas os van a sonar porque no las hemos articulado nosotras, las articula Jazmín en Cultura Ingobernable, pero ella habla como de 4 pautas, ¿no?, y que nosotras cuando las leíamos veíamos un montón de enlaces con la mediación cultural, ¿no? Y ella articula muy a grandes rasgos, ¿vale? Que los 4 pilares fundamentales de las políticas culturales tradicionales en el norte global, no solo en este país, sino en el norte global en general, tienen que ver con poner toda la financiación en la producción y esta generación de grandes eventos, ¿no?, de los que no tenemos nada en contra, pero sí están articulados en el contexto, pero que no suele ser el caso, ¿no? No está ahí la política cultural, que son políticas tremendamente sectoriales, ¿no?, donde la cultura se mira al ombligo, ¿no?, y se articula con la propia cultura, que son políticas que tienen que ver con el crecimiento económico, ¿no? Este periódico que abrimos y vemos que un evento cultural ha sido un gran éxito porque la tasa hostelera ha estado llena, ¿no?, hasta los topes. Y luego estas políticas culturales de la generación masiva de oferta, ¿no? Entonces, claro, nosotras tomábamos esas 4 pautas, ¿no?, de políticas culturales y veíamos cómo la mediación cultural es un espacio de ruptura y de transición necesaria hacia otro tipo de políticas culturales. Y os explico, ¿no?, por qué y desde dónde lo vemos nosotras. Para nosotras la mediación cultural, y así es como lo hemos articulado en el eje de mediación cultural para el próximo plan de derechos culturales que está por presentarse ahora en julio, ¿no? Vemos como cuando activas marcos de mediación cultural o próximos a la mediación cultural, vas haciendo como estas 4 pilares fundamentales de políticas culturales transicionen hacia otros lugares más críticos, más sociales, más inclusivos, más accesibles, más participativos, ¿no? Frente a estas políticas del evento, la mediación cultural lo que te instala es en las políticas del proceso. A los procesos de mediación cultural le da igual donde llegue, son laboratorios de prácticas en sí mismos, ¿no? Al final, tú cuando estás activando un proyecto cultural con una comunidad, si está bien pensado, no es un proyecto finalista, lo que cuenta es cuál es la experiencia, cuál es la transición de ese colectivo de un punto A a un punto B a través de este proyecto y de este proceso cultural, ¿no? Ya no importa cuál es el evento, sino lo que importa es el proceso, ¿no? Rompemos la primera. Son políticas, tienes que activar políticas profundamente transversales. Cuando estás activando un marco de políticas desde la mediación cultural, ya no puedes interlocutar solo con la cultura. Tienes que empezar a sentarte a la mesa o con educación o con acción social o con sostenibilidad, tienes que sentarte con igualdad, ¿no? Tienes que sentarte a la mesa porque normalmente no son cuestiones que atañen solamente a la cultura, sino que normalmente lo que va a congregar a esa comunidad en torno a ese hecho cultural van a ser cuestiones humanamente universales que nos van a estar atravesando más allá de la cultura y te vas a tener que sentar en la mesa con otro tipo de agentes. Además, frente a estas políticas de crecimiento económico, de representatividad política, de turistificación, son prácticas que están profundamente arraigadas en el contexto. Los procesos que ponen la mediación cultural en el centro solo se entienden exclusivamente si estamos atendiendo a una cuestión contextual muy concreta, ¿no? Un proceso de mediación cultural no es extrapolable en sí a otros contextos. Metodológicamente sí, ¿no? Pero no puedes implementarlo, da igual, ¿no? Porque lo que caracteriza ese proceso son las condiciones de ese contexto y las condiciones muy propias de esta comunidad con la que tú estás activando este proceso, ¿no? Y la última, frente a la generación de oferta masiva, ¿no?, y a estas estupidísimas agendas culturales que están muy bien, pero que nadie se preocupa por hacerlas accesibles, está la participación. O sea, tú puedes hacer o puedes preparar un proyecto de mediación cultural maravilloso que o has previsto cómo va a ser ese proceso participado o no va a servir para nada, ¿no? O sea que este proceso de políticas culturales donde lo que vamos a generar van a ser actividades, desde la mediación ya no tiene sentido, queda totalmente desarticulada porque la participación es uno de los núcleos fundamentales para que un proceso de mediación tenga sentido.
¿Y por qué mediación cultural? ¿No? O sea, porque no es por mediación cultural en sí misma, sino porque nos parece que todo este marco de prácticas lo que hace es algo que para nosotras es fundamental y para todas vosotras también, que es activar la agencia cultural. O sea, cuando estamos hablando de derechos culturales, estamos hablando de agencia cultural, ¿no? O sea, al final, creo que la responsabilidad que tenemos todos y todas las que trabajamos en y para la cultura es generar agencia cultural en las comunidades en las que estamos activando nuestros procesos, ¿no? Yo creo que esto también puede ser una materia interesante dentro de las mesas de entender bien qué es la agencia cultural, ¿no? Porque para nosotras inequívocamente tiene 3 patas fundamentales, pero creo que no son solo estas 3 y no son tal cual, ¿no? Estas 3, pero sí que me gustaría compartirlas mucho más para problematizarlas que como para darlas por cerradas, ¿no? Pero a mí me parece que es importante que haya procesos de co-creación. Esto no quiere decir que todos los procesos vayan a tener que ser de co-creación, ¿vale? Hay muchos tipos de hacer cultura y hay muchos tipos de activar la agencia cultural, pero los contextos donde se da la co-creación son demasiado pocos y es fundamental que las comunidades, la ciudadanía, los contextos donde trabajemos entiendan que es un proceso cultural, que es un proceso de creación artística, ¿no? Que no valoren, o sea, que transicionemos por estos procesos de creación para que todo el mundo sepamos dar valor al hecho artístico, al hecho cultural, ¿no? Que no es un artefacto, que no es un evento, sino que es un proceso de investigación, es un proceso de reflexión crítica. Y esto me lleva a la siguiente pata de qué es la agencia cultural, que es generar procesos de reflexión crítica, ¿vale? Donde se active el pensamiento disruptivo, donde se active el pensamiento divergente, donde se active el pensamiento poético. O sea, para nosotras, si nos tendríamos que quedar solamente con un indicador cultural, o sea, uno, ¿vale? Solamente puedes ver cuál es el indicador, ¿no? Para evaluar un proceso, para nosotras sería este. Si las personas que han transitado por ese proceso cultural se hacen preguntas que antes no se hacían. Y ese es fundamental. O sea, si estamos de verdad activando la cultura desde los derechos culturales y desde la agencia cultural, ese indicador es súper clave y te da la pauta paraguas para de verdad ser consciente si aquí ha habido un proceso de co-creación, había un proceso participado, había un proceso de reflexión crítica, ¿no? Las personas se hacen preguntas que antes no se hacían. Y luego la última, y yo creo que van todas concatenadas, es la incidencia política, ¿no? Vamos a generar comunidades, vamos a trabajar desde la cultura para que las propias comunidades sean capaces de hacer una incidencia política dentro de la infraestructura cultural, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, los procesos de mediación funcionan muy bien así, porque hacen que la institución cultural tenga que transicionar de una manera tan radical hacia otro tipo de políticas culturales que hacen que la propia institución tenga que empezar a repensarse sus modelos de producción, de acumulación, de tiempos, de gestión de recursos, ¿no? Entonces, bueno, voy cerrando porque realmente no tengo mucho más que contaros al respecto, ¿no? Simplemente como quería daros este marco desde el que nosotras trabajamos, no por darlo por cerrado, sino por problematizarlo y enriquecerlo, ¿no? en esta jornada. Así que nada, os agradezco mucho que me hayáis escuchado y estoy deseando sentarme en la mesa y ver qué va surgiendo.